Dejemos esto grabando a ver si lo podemos con los otros compañeritos. Sí, es decir, lo vimos. Bueno, Los dos se están descargando. No sabe. No sé si se ve o no se ve. parece el nombre. Pero no se ve nada. No. No, Kim. Pero Yo veo a Geraldine, a Manuela y yo, y Juliana López. Ya, profe. solamente estamos los 4. Ah, ya veo a Manuela. Ya están. La cámara esa es súper consagrada, no sirve. Porque Sergio todos los días se pone con los amigos. Ah, ¿será que la doy acá? Y mi video me aparece un... Sí. Estará pendiente. Ah, ya. Hola. Está linda. Bueno, pues no, la idea era que podían mirar en la plataforma el Un trabajo. documento de derecho Ajá. comercial, pero pues ha sido, además, pues eso es un documento que está muy completo, entonces pues les va a servir, pero obviamente pues todo eso no va a entrar al examen porque es Sí. demasiado largo. Entonces yo les voy a copiar acá en el chat de eso para cuando ya se ataque un poquito la página, ustedes sepan más o menos qué pueden, qué temas pueden coger de ahí. Ah, usted no Les voy a está ahí. decir ahí, acá por este chat, todo lo que tiene que ver con el concepto del derecho mercantil. Sí. Yo ya se los voy a explicar también hoy. Vamos a ver fuentes del derecho comercial. Concepto de derecho mercantilista. Yo voy a ir tomando una foto. Ok. No, ya soy ya. ¿Qué digo? Todo lo que tiene que ver con la costumbre mercantil, que la costumbre mercantil es una fuente formal. Mediante actos de comercio. Nadie más se ha logrado conectar y todos los que son. Hola. ¿Quién es esa? Hola, Tamuy. Buenas. Hola, Michelle, bienvenida. Baja la cámara. Las 4. Vamos a estar a las 4 solitas porque a este paso nadie más. Se escucha Se horrible. está marcando otro, yo creo. Ah, con razón. Tus audífonos están dañados. ¿Es mío? Ah, ¿vio? Yo no soy. Ese es un bandido. Ok. Es un bandido. ¿Los de quién? Cargó. Los... No, ya, ¿Qué? te escuchas. Machito, ¿qué es eso? Se escucha horrible. Ma, qué barbaridad. Cambia de audífonos tú. Ah, sí, entiendo. Chao, John. Chao. Ya vuelvo a mirar si se Ya te le vuelve. dije. Que hay que hablarle así. Para que entienda. ¿Qué más, Michelle? Hola, Kim. Que dice John que sé por qué lo tiene bloqueado, pero es porque cambió de número y él no sabía. Sí, cambié de número, el número nuevo. Sí, y él con razón le marcaba y nada. No, claro, ese número ya no sirve. ¿Cuántos más están conectados? Nada más 3 y no han 1, podido 2, los Ya, demás. si al naranjo tienes conectada la cámara. ¿Cuántos nos aparecen acá? A 6. Ya 1, aparecen 2, 3, 6. 4. Sí, acá hay 6. Geraldine, Manuela, Sebastián. ¿Cuántos nos faltan? ¿Faltan varios? No. Faltan. En la clase, ¿cuántos somos? 15, más o menos. Te digo cuántos son. Somos como 15. Somos Participantes como 15 y 6. mire, solamente vemos como 6. Luego no van a poder. Sí, estaban diciendo pues en el grupo que no podían.
Yo casi no entro. Tiene que entrar por reunión. Y Andrea dice que no ha podido ni entrar. Sí. Estoy llamando a Álvaro a ver. Bueno, si no empezamos nosotras y usted tomamos apuntecitos y se los envío, yo ya miro cómo le vamos guiando. Sí, me Hoy parece vamos, bien. hoy vamos a dar inicio a todo lo que tiene que ver con derecho comercial. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de qué es el derecho comercial o el llamado derecho mercantil, cuál es el concepto. Podemos decir entonces que es un conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre particulares. No tiene nada que ver el Estado en este tipo de derecho comercial. Esas relaciones de los particulares, pero las que nacen en torno a una actividad comercial. No entendí. Se escucha todo muy entrecortado, en serio que no entendí. Ahí está la persona. No, Lo mira, siento. el derecho comercial es a que... Dices, su conexión a internet es inestable. No, eso está terrible. No, Es el la de- tiene silenciada. El derecho comercial es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares nacidas de la actividad comercial o que se derivan de un acto de comercio, ¿sí? Ujú. Ya vamos a ver cuáles son los actos de comercio. Entonces, todo lo que se derive de un acto de comercio, pero que esté regulado por la ley mercantil, hace referencia al derecho comercial. ¿De dónde nace ese derecho comercial? Entonces hay dos tipos de fuentes, las fuentes formales y las no formales. Se los voy a ir también dando acá para que no se les vaya a ir. En las fuentes formales hacen referencia a aquellas que son como los pilares primarios de la legislación mercantil y son la ley y la costumbre. Son esos dos. ¿La ley qué es? Es el conjunto de normas o preceptos normativos que regulan los aspectos en materia comercial. Puro meme de Facebook. Ay, Dios mío. Conjunto de normas que regulan todos los aspectos en materia comercial. Entonces, ¿qué vemos como la ley? La ley escrita, el código de comercio, como una constitución política, eso es lo que constituye norma, lo que conocemos como ley. Y ya la segunda, que es la costumbre, es muy importante en derecho comercial. Ella está definida en el artículo 3 del Código de Comercio. Y ese artículo 3 dice, es aquella conducta que se repite de manera reiterada. Con la creencia de ser una norma equiparable a la ley, aunque no esté escrita. Ella fue en la actividad. Sí, pues están como hablando pues de la que yo coloco en YouTube. Sí. Esa costumbre mercantil tiene varios componentes o varios elementos, son 4. El primero es la conducta, la repetición,
El tercero es, sí señora, el Marta, tercero es Como que convicción Marta, social. sí, vamos a ver. Perdón, ¿me las puedes volver a repetir? Yo te las estoy Conducta, escribiendo ahí repetición. por Las si vi. no. Conducta, repetición, si ya las vi. Eso, Conducta. yo les estoy escribiendo ahí las palabras claves como para que no se vayan perdiendo. Ya les voy a explicar cada cosa. Entonces, la costumbre son actos que se hacen en medio del comercio, pero que no están en ninguna ley, pero tienen que tener esos 4 requisitos. Primero, el que hace referencia a la conducta es que esa conducta sea de forma general dentro de ese grupo de comerciantes. Que sea repetitiva, es decir, no que se practique solo una vez, sino que sea repetitiva, constante, seguida, permanente. No, escrita. Tengo que se fue. Que le digo, no, no. Y se fue. Se fue. Pues no sé. Y se fue, lo dejó. Se fue. Llamo a los amigos. ¿Usted dónde está? Pues me fui. Hay que escuchar los chismes de Kimberly. Ah, Sí, es que suena que se fue y lo dejó. Hermosa. Bueno. Entonces ya, ese acto debe ser, primero, de forma general, segundo, debe ser repetitivo, seguido y permanente. Debe haber una convicción social. ¿Qué quiere decir? Que haya una creencia general de cumplimiento, como si fuera obligatorio. Es que yo voy a empezar. ya. A la mano de Dios. Y la cuarta condición es que no esté escrito, porque si estuviera escrito sería una ley, no una costumbre. ¿No esté qué? Que no esté escrito, porque si estuviera escrito sería una ley y no una costumbre. Un ejemplo, cuando nosotros hacemos una compraventa de un vehículo o de un inmueble, siempre el traspaso, ¿quién lo paga? Normalmente. La persona que lo está comprando, ¿no? La persona que lo está comprando. Mire que eso es una Que lo está práctica vendiendo. comercial. Es una práctica Los comercial. dos. En algunos se queda 50 y 50. Pero normalmente le dice, asuma usted los gastos de traspaso, entonces son prácticas comerciales. No, la ley no lo regula, sino que la ley no lo regula, sino que No, no la quiero. práctica comercial es una costumbre que se tiene y uno cree que es obligatorio. Entonces recuerden, las fuentes formales son la ley y la costumbre. Las fuentes no formales, la jurisprudencia, No formales. Las personas mayores de 70 años y la doctrina. con debilitamiento del sistema inmunológico. Son más propensos a tener enfermedades, complicaciones relacionadas. Ay, no, mija, tosa en otra parte. Ante el riesgo de posibles contagios. Por aquí no se la pego. Aislados para hacer otra. Las personas mayores pueden ser autoaisladas socialmente. Bueno, ahí van entrando. Hola, Sandra. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Gracias, profe. Lo que hemos visto es concepto del derecho comercial, las fuentes del derecho comercial que son formales y no formales. Sí. En el chat les he colocado como las palabritas claves para que no se nos vaya quedando sin registro lo que hemos podido ver. Entonces, pues, para que tomen la notica y luego ya nos desatrasamos con los compañeritos. Ok, Bueno, gracias. entonces, las fuentes no formales son la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las decisiones de los jueces y los magistrados acerca de casos concretos del derecho comercial.
¿Cómo han resuelto ellos esos problemas de tipo comercial? ¿Por qué es importante? Porque es una fuente, porque puede servir para resolver otro problema de tipo comercial sobre situación semejante. Les voy a poner prudencia, decisiones. Prudencia. ¡Se pegó! Sí, se está como entrecortando. Sí, yo no entendí nada de lo último. Que la jurisprudencia es el conjunto de decisiones de los jueces y Con los los jueces. magistrados acerca de casos concretos comerciales. ¿Se sigue escuchando mal? No, ¿Listo? Señora, ustedes tienen ese sonido muy malo. Es como el internet, yo no sé. No, es que yo también tengo claro y hoy he estado fatal. Sí, eso sí, está pero terrible. Igual vamos a tratar de ver pues los contenidos Igual es porque que- es larguito. Y si no, igual yo se los mando por foticos o se los escaneo y se los envío para que no estén como muy preocupados. La doctrina, entonces, son los estudios, las obras jurídicas. Ya nos quitaron una hora de trabajo. Tratados. Bien, cualquier cosa me explica. Si quieres ponerle el silenciador. Derecho comercial. Ya vimos a Sandra. se fue. Pues, Doctrina, estudios, obras. se fue acá hace rato estoy intentando, no van a poder entrar ya todos. Bueno, entonces la doctrina son los estudios, las obras jurídicas, los artículos, libros, todo lo que hacen los estudiosos del derecho comercial, entonces las opiniones de ellos, sus conceptos. ¿Por qué son importantes las fuentes? Cuando hay, por ejemplo, un conflicto entre dos sociedades y hay una demanda ante un juez civil, que es el competente para conocer los asuntos comerciales, lo que hacen es que ellos primero recurren a la ley. Y en la ley no hay nada que regule el tema, entonces se van a la costumbre para saber si es un acto repetitivo. Si no hay costumbre, entonces se van para la jurisprudencia. ¿Qué han dicho otros jueces sobre eso? Si no hay jurisprudencia, entonces terminan en la doctrina, que son los libros, los artículos, todo lo que haya sobre derecho comercial para consultar. Por eso son importantes y se escogen en ese orden. Lo más importante es la ley, la costumbre, jurisprudencia y doctrina. Veamos ahora calidad de comerciante. ¿Quién se considera comerciante? Dice que aquellas personas que realizan profesionalmente actos de comercio. Está estipulado dentro del artículo 13 del Código de Comercio. Y trae como unas presunciones. Dice, miren, estos tres casos, si esta persona hizo alguno de esos tres, considérela comerciante, aun cuando no se encuentre escrita. El primer caso es cuando la personita se haya inscrita en Cámara de Comercio. Si nos inscribimos en Cámara de Comercio como comerciantes, ahí ya tenemos esa calidad de comerciante. La segunda posibilidad es cuando se tenga un establecimiento de comercio abierto. Almacén, un restaurante, todo lo que genere venta y que me genere a mí que estoy desarrollando el acto de comercio una ganancia, un lucro.
Y el tercero es cuando se anuncia al público como comerciante. Eso parece. Lo siento, es mi hermanita. Es Luna. Tranquila que yo tengo aquí a mi hija que no puede ni hablar porque ella quiere salir en la cámara, quiere hablarles, que los peluches y que, ay no, Que eso sí. es una cosa loca. La mía está peleando con el gato. Bueno, entonces, las tres formas de identificar cuando alguien es comerciante: primero, la inscripción en la Cámara de Comercio. Segundo, si tiene un establecimiento de comercio abierto. Y tercero, cuando se anuncia al público como comerciante por algún medio. La ley no dice qué medio, simplemente dice que se anuncia al público. En el artículo 11 de ese Código de Comercio ya dice: las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes. Entonces, cuando no lo hacemos de manera continua, es decir, no es nuestra profesión, sino, por ejemplo, ay, nos llegó un celular, lo voy a vender. Yo no soy comerciante por el hecho de vender un celular, pero ese acto de venta sí se considera comercial. Entonces, no tengo la calidad de comerciante, pero en ese momento de la venta ejecuté un acto de comercio, que es la diferencia. Los comerciantes son aquellas personas que ejercen el comercio, pero de manera profesional. Entonces, aquellas personas que ejecuten actos de comercio de manera ocasional no son comerciantes. No son comerciantes, pero sus actos están regulados por el Código de Comercio. ¿Por qué es importante? Pues porque si, por ejemplo, la garantía del celular, ¿quién se la va a dar? ¿Cómo va a ir a él a reclamar luego si el celular le sale malo? Entonces, aplica todo lo que trae la ley comercial. Vamos a ver entonces cuáles son los actos de comercio para priorizar cuando estamos ejerciendo o no un acto de comercio. ¿Qué es un acto de comercio? Primero, pues es la actividad del comerciante expresada en los negocios. Intercambio de bienes y servicios. ¿Qué fin? Con el fin de obtener un lucro, ya que esa es la esencia pura del derecho mercantil. Siempre, el derecho mercantil siempre trae inmerso un lucro para el comerciante. Ay, Dios. Todos los actos de comercio están contenidos en el artículo 20 y son 19 actos de comercio. Entonces, pues vamos a pasar leyendo el artículo, pero lo vamos a hacer pues como en forma rápida para que no se me aburran mucho con ese artículo. El primer numeral dice que es adquisición de bienes, adquisición de bienes a título oneroso. ¿Saben qué significa título oneroso? Adquisición de bienes. ¿Alguien sabe qué es el título oneroso? No, Título oneroso es que requiere plata. ¿Sí me entiende? Cuando yo compro algo con destino a venderlo. Lo contrario de oneroso es gratuito. Lo que requiere un gasto, una compra, que tiene determinado costo. Entonces, el primer acto de comercio es ese, el intercambio, cuando yo compro algo para vender. El segundo
ya es lo mismo, es adquisición a título oneroso, pero ya no destinado a vender, sino a arrendar. Prueba que lo está haciendo la computadora. Para el arrendatario. El numeral tercero ya nos habla del dinero cuando se presta, por ejemplo, en interés, garantía. Entonces acá le voy a poner recibo de dinero en mutua interés, en mutuo a interés. El quinto es adquisición Tan de... divina que se ve. Tan lindo, sí. Adquisición o enajenación de bienes a título oneroso, también, de establecimientos de comercio. Cuando yo compro o vendo un establecimiento de comercio. Dentro de ese cuarto está la prenda, la administración del establecimiento de comercio. Todo lo que tenga que ver con el establecimiento de comercio es un acto de comercio. Todas las operaciones que se deriven de una sociedad comercial, sea de sus socios o por parte de la sociedad, que es persona jurídica, es un acto de comercio. Recuerde que lo que estamos haciendo es enumerar lo que es considerado acto de comercio. Acto De comercio. Estamos aquí. El sexto hace referencia a los títulos valores, como la letra de cambio, el pagaré, todos los negocios que se celebren y tengan como eje central un título valor, constituye un acto de comercio. Porque mire que nosotros, por ejemplo, una letra de cambio la podemos endosar y esa persona que la recibe se la puede endosar a otro. Entonces, todos esos actos que se generan de una persona a otra se consideran comerciales. Incluso cuando nosotros vamos a cobrar un cheque al banco, es un acto de comercio. Y ese es el numeral séptimo que hace referencia a las operaciones bancarias. Me dan un bebé por tu culpa. Las 7 son. Las séptimas son operaciones bancarias de bolsa y de martillo. Se las voy a explicar una por una. Las bancarias, ¿qué son? Ejemplo, una apertura de una cuenta de ahorros. Ese hecho de yo ir al banco y aperturar una cuenta de ahorros constituye un acto de comercio. Un CDT, un retiro de la cuenta corriente. ¿Dónde te quedaste, Michi? Tranquila, yo estoy copiando. Una operación de bolsa son todas las que tienen que ver con bonos, valores. Y las operaciones de martillo hace referencia a los establecimientos de comercio destinados a la venta de bienes muebles o inmuebles en pública subasta. Entonces, ¿quién da más? Yo la veo que está tomando muchos apuntes. Que una cosa me expliqué esta semana en el parcial.
esta ya creo que es nuestra última clase porque nosotros pues no perdimos ninguna. La próxima semana es semana Remington y nosotros no tenemos que recuperar. Entonces ya el otro miércoles sería el examen final, también por la plataforma, pero recuerden que ya no incluye los ejercicios de derecho laboral. Es solamente teoría. Solamente teoría, que es derecho laboral colectivo, el documento que ustedes tienen, que vimos la clase pasada sobre los sindicatos, y lo que estamos viendo hoy, todo lo de derecho comercial, comerciante, fuentes del derecho comercial, y pues la idea es subir un documento porque no creo que hoy nos alcance, y menos pues apenas estamos 8 personitas aún no subido, pero igual somos menos de la mitad del grupo, entonces yo creo que sí les va a tocar hacer una lecturita complementaria. El documento que les subí es para que el de consulta, pero entonces yo les voy a enviar uno más pequeño para que ustedes tengan para el examen. Igual es en la plataforma, va a ser muy sencillo porque pues con esto ya se nos dificulta un poquito, y de tipo de CAES, ustedes inmediatamente puedan saber que sacaron buenos y que no. Y las notas del primer y segundo parcial ya están también en la plataforma. Listo, entonces digamos en las operaciones de martillo. Las operaciones de martillo son aquellas que las ejecutan establecimientos de comercio destinados a la venta de bienes muebles e inmuebles en pública subasta. Pública subasta. ¿Sí me escuchan bien todos? Es que acá me parece que alguien... Sí. ¿Dónde está Manuela? Manuela dice que se escucha muy mal. ¿Dónde está Manuela? No. Bueno. Yo sí escucho bien. Bueno, vamos con la octava. La octava habla del corretaje, agencias de negocios y representación de firmas nacionales y extranjeros. El corretaje es un contrato comercial en el cual una persona denominada corredor sirve como intermediario. Sirve como intermediario entre dos o más personas, con el objetivo de que esas dos personas celebren un contrato o un negocio comercial sin estar vinculado con las partes. Simplemente es intermediario para facilitar el acercamiento entre ellas. Se puede ver mucho pues a nivel internacional. Entonces simplemente los conecta. Por ejemplo, una inmobiliaria lo que hace es adquiere un cliente que está vendiendo una casa y lo vincula con alguien que lo esté comprando, pero el negocio, quienes lo celebran, comprador y vendedor, la inmobiliaria simplemente es un intermediario. Eso es un contrato de corretaje. Las agencias de negocio o agencias comerciales es aquel contrato mediante el cual el comerciante asume de forma independiente el encargo de adelantar un negocio en determinada zona, sea nacional o sea en el exterior. Sería como el representante de determinada empresa, determinada firma en un lugar del territorio. La representación de firmas nacionales o extranjeras también es un contrato mediante el cual una persona le confiere a otra el encargo de celebrar a su nombre un negocio jurídico. Por eso se llama representación de firma.
Es como una especie de poder, pero ya en el campo comercial. Seguimos con la 9, que hace referencia a la explotación. No, marica, yo no entiendo ni mierda, no escucho nada, está todo entrecortado. Le escuchamos todas las groserías. Lo escuchamos. Pero sin groserías, mami. Explotación o prestación de servicios de puertos. Muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, la tasa portuaria, la tasa de mullaje o los impuestos que cobran en los aeropuertos. También se conoce como navegación aérea y marítima. Ya les voy a poner ejemplo. Tasa portuaria. Es ese cobro que le hacen a la persona, es un acto considerado mercantil. Me preguntó. ¿Será que esta clase nos queda grabada? A mí ya se le fue el internet. Ay, qué pecado. Pues niñas, ustedes saben si esto queda grabado. Sí, se puede hacer la grabación en la parte inferior, dice grabar, y pues uno lo graba allí. Voy a cambiar los audífonos. Sí, claro. Grabar. Supuestamente esto acá está grabando, ojalá que sí, para que los otros se puedan desatrasar. Al R. Bueno, vamos para el numeral 10. Las empresas de seguros y todo lo que tiene que ver con la actividad aseguradora. Me lo sube, por ¿Te lo puedo dar en la mesita, doña María? En la mesita, Rosaí. Esa pues no tiene mayor explicación, todo lo que tenga que ver con seguro. ¿Por qué? Por eso, Andrea. Y el numeral 11, empresas de transporte. No, no ven. Esas empresas de transporte pueden ser de personas o de cosas y por cualquier vía y medio utilizados. Lo importante es que se cobre por ese transporte. Cuando teníamos amigos, casado. ¿Quién será el que se le escucha? ¿Alguien tiene el televisor alto? Entonces, de personas o cosas. Luego vamos para el numeral 12. Empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. La 13, empresas de depósito de mercaderías, provisiones, suministros,
Espectáculos públicos o en general cualquier expendio de bienes. Pues legal, claro que sí. No, Ya por el ahora. 14, empresas No, no, yo ahora la editoriales, cliente. litográficas, fotográficas, formativas, de propaganda. Todas las empresas que estén destinadas a la prestación de servicios. Nos baila, mano. El numeral 15, empresas de obras, construcciones, montajes e instalaciones. En el numeral 16 se encuentran las empresas promotoras de negocios. Esto es 16. Todo el chat. El 16 son empresas de explotación mercantil. De las fuerzas o de los recursos de la naturaleza. Hola señorita, ya por fin la vemos. Andrea. ¿Cierto? Jessica Tafur. Andrea. Bueno, en el numeral 17 encontramos empresas promotoras de negocio, compra, venta, administración y custodia o circulación de toda clase de bienes. Entonces acá podemos poner compra, venta, administración. Custodia de toda clase de bienes. Ya. En el numeral 18 habla empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos. Y ya en el numeral 19 sí nos queda como abierto porque nos habla del transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios. Pero recuerden que ya en un numeral anterior nos habían hablado de todo tipo de transportes de personas o cosas. Entonces ahí el Código de Comercio agrega y dice, y todos los contratos regulados por la ley mercantil. Entonces pues lo deja abierto. Contratos regulados por la ley mercantil. Entonces, los actos de comercio son esos que encontramos en el artículo 20, que en principio serían esos 19 numerales, pero la ley deja la puertica abierta para considerar otro tipo de contratos de forma comercial. ¿Qué obligaciones tiene el comerciante? Principalmente, la principal obligación es matricularse en el registro mercantil. Dentro de las obligaciones de las cámaras de comercio es llevar la matrícula de los comerciantes y los establecimientos de comercio, la inscripción de los libros y todo lo que tenga que ver con ellos. Entonces, pero la obligación de la matrícula como tal deben hacer es del comerciante. Segundo, debe inscribir en el registro mercantil todos los actos y libros que le correspondan. ¿Quién regula esta obligación? La Superintendencia de Industria y Comercio es la que determina qué libros
son los necesarios para cumplir la necesidad de comerciante. Ay. Vamos como corriendo. María Paz. Dentro de los libros que el comerciante debe llevar encontramos 4, que es el libro de contabilidad, el libro de registro de accionistas. Mami, estoy dando la clase. El libro de acta de asamblea y el libro de acta de junta directiva. Son 4 libros que debe llevar el comerciante. Contabilidad. No entiendo nada. Registro de accionistas. Yo sí entiendo, pero En estos días nos vemos y miramos bien esa clase para que la tenga. Oiga, ¿cuánto sacamos en el parcial? De asamblea. Acta de junta directiva. todo lo que usted habla se escucha. Y los libros que se deben inscribir en el registro mercantil. Son el libro diario, el libro mayor y balances, inventario y balances, y libro de actas, registro de socios, de asamblea y juntas. La tercera obligación del comerciante es llevar la contabilidad de los negocios. Conforme a los requerimientos legales. Eso no me entra, ya me estresé. Chito, que te están escuchando todo. Bueno, Buenas, volví. tan bello. Hola Michelle, bienvenida. ¿Tú comes, por favor? No. 16 pesos. La obligación número 4 es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Abstenerse de ejecutar actos de competencia. Te escucha. Qué rabia. No pude estar dispuesto para hacer videollamada. Está bien, Michelle, no importa. Bueno. Pero recuerden que se debe abstener. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es garantizar la libre y leal competencia económica. La ley ha traído unos actos que se consideran competencia desleal, por ejemplo, inducir al público a error o engaño, desviación de clientela. Por ejemplo, se cambió de local X restaurante, entonces preguntan en el nuevo, lo mandan para otro lado, le dice que cerraron. Todos esos son actos de competencia desleal. Crear confusión, actos de imitación, utilizar, por ejemplo, los mismos colores, propagandas similares, todo esto constituye competencia desleal. Entonces, actos de descrédito, confusión, crear confusión, desviar la clientela, Más arriba. actos de imitación, explotación de la reputación ajena. Contra todos esos actos de competencia desleal se pueden ejercer acciones judiciales con el fin de buscar indemnizaciones por los daños causados.
Bueno, vamos a ver un poquito sobre la propiedad industrial. Entonces, la propiedad que adquiere el interventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, el fabricante o comerciante con la creación de signos especiales. Entonces, para ello hay que tener una definición muy clara de lo que significa una invención. La ley dice que es el descubrimiento o hallazgo de un producto o servicio. O descubrimiento o hallazgo de un producto o servicio. Yera, y ahorita veo que estoy en una clase. Esa invención debe estar patentada. Carajo, pa' burro. ¿Por qué debe estar patentada? Porque ese patente confiere al titular el derecho sobre terceras personas para que no lo fabriquen, no lo utilicen, ni lo ejecuten, ni lo vendan, porque es el producto que le pertenece a esa persona. Entonces, de esa propiedad industrial nacen los derechos de autor. Y el derecho de autor es ese derecho de propiedad que se genera de forma automática por la creación de diferentes tipos y obras. Entonces cubre todo lo que son trabajos literarios, dramáticos, musicales, artísticos, grabaciones musicales, películas, adaptaciones tipográficas a libros, folletos, impresos. Todo eso cubre derechos de autor. Les voy a copiar acá, derecho de propiedad que se genera de forma automática la creación de diversos tipos de obras. Signos distintivos. ¿Qué quiere decir signos distintivos? Primero, tenemos dentro de los signos distintivos los diseños industriales. Los diseños industriales es la apariencia particular de un producto. Combinación de colores o cualquier forma externa, tridimensional, material o textura. Mire que incluso tiene la textura, colores, apariencia, la dimensión, todo eso hace parte del diseño industrial. También dentro de los signos distintivos podemos hablar de las marcas. Las marcas es cualquier signo que sea apto para distinguir un producto o servicio. Cualquier signo de distinción. Ejemplo, las imágenes, las letras, los números, el color o la combinación de colores. Por ejemplo, Colgate, entonces nosotros vamos a saber qué es rojo, qué es azul con blanco, cómo se combinan. Las imágenes que se utilizan dentro de eso también constituyen parte de esa marca. Entonces, hablando de ello, vamos a tocar el tema de las empresas. Primero, ¿qué entendemos por empresa? Entonces, una empresa es una actividad organizada por el comerciante para la producción, transformación, circulación, administración, custodia,
de bienes o para la prestación de un servicio. Actividad organizada por el comerciante para la producción de todo lo que puede ser una empresa productora, transformadora, circulación, administración o custodia de bienes o prestación de servicios. Estas actividades se pueden realizar a través de un establecimiento de comercio o de varios. De ahí que hayan varias, por ejemplo, varios restaurantes. Los frisbees, son muchos frisbees, pero están prestando un mismo servicio. La clasificación de las empresas según su patrimonio o según su actividad. Es la forma de clasificarlas. Entonces, según el patrimonio, las empresas pueden ser microempresas, pequeñas, medianas o grandes. Y según la actividad, pueden ser industriales, comerciales o de servicio. Patrimonio micro, pequeña, medianas y grandes. Claro, sí. Según la actividad, industriales, comerciales y de servicio. En las microempresas encontramos que la planta de personal no es superior a los 10 trabajadores. Y que los activos totales, excluido pues la vivienda, está inferior a los 500 salarios mínimos. Tienen esas dos condiciones. Primero, es que tengan menos de 10 trabajadores y que su capital no exceda los 500 salarios mínimos. Es considerada una microempresa. Ya una pequeña empresa la planta de personal pueden ser entre 11 y 50 trabajadores. Y los activos oscilan entre los 501 y los 5.000 salarios mínimos. Entre 1 y los 100 salarios mínimos. La mediana empresa, la planta de personal va de 51 hasta 200 trabajadores. Y los activos totales entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos. Ya la empresa la grande empresa o la gran empresa son las que superan todos los topes que acabamos de mencionar, es decir, que está por encima de los 200 trabajadores y más de 30.000 salarios mínimos dentro de sus activos. Según la actividad, entonces las empresas pueden ser industriales y comerciales. En las industriales, la actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes. ¿Cómo? Mediante la transformación o extracción de materias primas. Y las industriales a su vez se pueden clasificar en extractivas, manufactureras
empresas que producen bienes para consumo final o empresas que Tan producen maluca. bienes de producción. Las extractivas, cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sean renovables o no. Un ejemplo, las pesqueras, las madereras, mineras, petroleras. Las manufactureras son empresas que se transforman la materia prima en productos terminados y estas pueden ser de esos dos tipos, para consumo final o para bienes de producción. Si son consumo final, pues entonces son empresas que producen bienes que satisfacen directamente la necesidad del consumidor. Ejemplo, un alimento, los yogures, ya llegan directamente a su consumidor final, las prendas de vestir, accesorios para celular, tecnológicos. Y las empresas que producen bienes de producción, pues estas satisfacen la demanda de industrias a bienes de consumo final. Ejemplo, aquellas empresas que producen materiales de construcción, productos químicos, maquinaria pesada, entre otras. Según su actividad, también dijimos que las empresas pueden ser comerciales. Entonces, estas son intermediarias entre el productor y el consumidor. Su función principal es la compra-venta de productos terminados. Miren, compra-venta de productos terminados. O sea, que la empresa compra para venderle al cliente. Y se clasifican en mayoristas, minoristas y comisionistas. Las empresas mayoristas, cuando efectúan ventas a gran escala a otras empresas, pueden ser las minoristas, ¿cierto? Porque estas minoristas también distribuyen al consumidor. Las minoristas son las que venden el producto a menudeo en pequeñas cantidades al consumidor. Y las empresas comisionistas se dedican a vender mercancía que los productores le dan en consignación, percibiendo por esto una ganancia o comisión. Ya las empresas de servicio, pues como su nombre lo indica, son aquellas que prestan un servicio a la comunidad. Pueden o no tener fines lucrativos. Por ejemplo, empresas de transporte, turismo, institución financiera, servicios públicos, entre otro tipo de servicios. Esto nos lleva a clasificar el tipo de empresarios. Entonces podemos decir que hay empresarios individuales, que es la persona natural que ejerce una actividad mercantil de manera individual. Y nos lleva a pensar también en el empresario social. Sería ya esa persona jurídica que tiene derechos, pero que también contrae unas obligaciones. ¿Por qué? Porque representa judicial y extrajudicialmente a una persona jurídica. Entonces es allí cuando hablamos de las sociedades comerciales. ¿Qué son las sociedades comerciales? Acá ya les voy a poner el otro temita acá, sociedades comerciales. Las sociedades comerciales pues son personas jurídicas que se constituyen por medio de un contrato social. Muy importante porque todas tienen contrato social. En virtud del cual una o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas de la empresa o actividad social. Entonces hay un aporte en dinero o en trabajo. O en algunas empresas pues también puede ser mixta. Incluso hay aportes en bienes. También es válido. Ahorita que ya vamos a ver la clasificación de las sociedades, vamos a poder determinar en cuáles se acepta
los diferentes aportes. En Colombia las sociedades comerciales se clasifican en diferentes tipos y se dividen básicamente en dos grupos, las sociedades de capital y las sociedades de personas. Y sociedades de personas. Las sociedades de capital, lo más importante allí es el aporte económico. Las acciones, no las personas. Da interés a lo que llegue en dinero a la sociedad. O sea, como en los 55 que llevamos para 55 que el resto de muchachos que había vendido los botes y todo. Mientras que en las sociedades de personas, lo más importante es la persona como tal. Y más también, tuvo que los dos muchachos cuando fue a la que salió, la que sacó fue la cuñada de... Y es muy recurrido que este tipo de sociedades de personas siempre estén constituidas por una familia o por amigos muy cercanos. Y o que sería ellos directos de allá o no, eso que ellos toman la decisión. Dentro de las sociedades de personas encontramos a la sociedad limitada, encontramos a la colectiva, la sociedad en comandita simple, que supuestamente interviene en su casa. Mejor ocasión. Y es solamente un bono para la cara. y a las cooperativas. Me van a pagar todos los días que están en su casa. Y en las sociedades de capital Trabajando, imagínate, pues van a estar subiendo para que se paguen. ¿Y cuánto le daré? encontramos a la sociedad anónima, Sí, no creo que sea mucho que me yendo. la comandita por acciones, Imagínate. las SAS. Me quedo allá. Y yo era con el antebrazo. Tu camiseta no es un pañuelo. Vamos entonces a ver ciertas características similares de cada sociedad. Vamos a dar inicio a mirar todas las características de la sociedad colectiva. Y me tocó como el de burro. En la sociedad colectiva, la razón social, ¿qué están escuchando o no alcanzan con el eco que hay? Sí, sí escuchamos. Sí, sí, se escucha. Sí, sí, escuchamos. Sí, sí, se escucha. Bueno, entonces dentro de la sociedad colectiva, la razón social hace referencia a cómo se compone el nombre. Entonces, el nombre debe formarse con el nombre completo o el apellido de alguno de los socios. Y agregarle la expresión y compañía, hermanos e hijos, u otras similares. Nombre o apellido. Seguido de expresiones y compañía, hermanos e hijos. Cuando muere alguno de ellos, también puede incluirse la palabra sucesores. Ay, perdón, se me fue. Bueno, sucesores. El número de socios mínimo dentro de una sociedad colectiva es de 2. Los menores de edad no pueden ser socios, así sean que se lo hayan dejado por herencia, entonces se les deberá, a través de su representante legal, y si no, pues se debe nombrar un curador para la administración de esa sociedad. ¿Cómo se constituye la sociedad? A través de escritura pública.
Si esa colectiva es una microempresa, entonces no requiere escritura pública y bastará con el documento privado, pero sí debe haber una inscripción en Cámara de Comercio. Y se constituye como una micro. Recuerden que de las microempresas dijimos que por lo menos tenían que tener menos de 10 trabajadores. La duración de una sociedad colectiva es la que se haya estipulado en la escritura de constitución. El capital también puede ser en aportes en dinero o en especie. Deje la bulla. La administración de la sociedad puede ser ejercida directamente por los socios o por sus delegados. La responsabilidad en este tipo de sociedad es solidaria, es decir, todos los socios, sin importar quién aportó más o quién aportó menos, responden de manera solidaria e ilimitada. Su disolución. La primera causal de disolución es por muerte de alguno de los socios, siempre que no exista una causal que hable de la continuación con los herederos o con los socios que hayan quedado vivos, ¿cierto? La segunda causal es una incapacidad por parte de alguno de los socios, siempre que tampoco se haya pactado pues dentro de la escritura, que pueda ser ejercido por un representante. Le da coronavirus. A la profesora. Ok. Que le va a dar coronavirus. Entonces se puede disolver por muerte, por incapacidad, por apertura de liquidación, cuando entra pues en quiebra, también se puede disolver por ello, y por la renuncia y decisión de los socios. Por acá esto es mucha. Bueno, seguimos con la sociedad en comandita simple. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Todo esto que usted está diciendo lo vamos a tener en la plataforma? Yo les voy a subir un documentico como más condensado porque el que tienen es muy largo. De todos modos, ahí les amplía bien por lo que no han entendido, porque es un documento que hizo una profesora, entonces ella como que ilustra muy bien todos los temas, pero sí les voy a subir como un cuadro comparativo por lo menos de las sociedades y de cómo hemos hecho. Espero que esta clase quede grabada para los que no pudieron estar. Ojalá que sí, vamos a ver. Yo acá la tengo, es que grabando. Vamos a ver. Ah, bueno, profe. Bueno, la sociedad en comandita simple, la razón social se forma con el nombre completo y el apellido de uno o más socios, seguido de las expresiones S en C. Acá les voy a copiar S en C. ¿Qué quiere decir sociedad en comandita?
El número de socios para una sociedad en comandita simple es hay dos tipos de socios, gestores y comanditarios. El gestor es el que aporta trabajo y el comanditario es el que aporta capital. Entonces, mínimo debe haber uno y uno, un socio comanditario y un socio gestor. La constitución de la sociedad en comandita simple también es a través de la escritura pública. Tiene la misma salvedad de la anterior. Si es una micro, no requiere que sea a través de escritura pública, pero su documento privado debe estar en la Cámara de Comercio. Así como la hamburguesa. La duración de la sociedad en comandita simple también es por escritura, por el tiempo fijado que se haya establecido en la escritura. Su capital se forma del capital de los socios comanditarios. Los socios gestores también pueden tener dinero sin que por este tipo pierdan su calidad de socio colectivo. Entonces, el que aporta capital es el socio comanditario. Y esto es el capital con el que la empresa se compra. La administración de la sociedad en comandita simple siempre va a estar a cargo de los socios gestores, que son los que aportan pues su trabajo, pero lo puede hacer a través de ellos directamente o a través de sus delegados o representantes. La responsabilidad también es de manera solidaria e ilimitada. No, tranquilo que no tengo idea. No estoy dejando ver bien. Pero esto es para las operaciones sociales. Los socios comanditarios sí tienen la responsabilidad limitada. No. Solamente hasta sus respectivos aportes. La disolución de una sociedad en comandita Pero están llegando para decir tampoco. son los mismos de la sociedad colectiva respecto de los socios gestores. La desaparición de una de las categorías de socios, siempre como mínimo debe haber un socio gestor y un socio comanditario, si no, da causal para disolver la sociedad. Y por pérdida que reduzca el capital a la tercera parte con el que iniciaron, también es causal de disolución. Perdón. La sociedad limitada. Pues yo creo que es ya más conocida, su nombre se forma al final con la palabra limitada, con la abreviatura LTDA. Si esa palabra no se coloca en el nombre, la responsabilidad ya no será limitada, sino solidaria e ilimitada. Por eso es tan indispensable que lleve ese nombre, porque de esa forma ilustra a los terceros. Tiene un mínimo número de socios y un máximo. El mínimo es 2 y el máximo 25. También se forma por escritura pública. Su duración también es el estipulado en dicha escritura. Todos los socios que hagan parte de la sociedad deben aportar capital y ese capital debe estar dividido en partes iguales. Y no le pueden quedar debiendo nada a la sociedad, se lo tienen que pagar en el momento de su constitución. La responsabilidad en una sociedad limitada es, su palabra lo indica, es limitada a los aportes de cada socio. Pero puede pactarse pues de forma diferente dentro de la Constitución.
Para disolver una sociedad limitada, tiene que haber una pérdida que reduzca su capital a más del 50%. Y si se incrementa el número de socios a más de 25. Es causal también de disolución. Pasamos a la sociedad comandita por acciones. Se le agrega el nombre a su razón social, las palabras de sociedad en comandita por acciones o las siglas. SCA. Como las sociedades en comandita traen dos clases de socios, en la comandita por acciones se requiere mínimo un socio gestor, uno o más gestores, pero se requieren 5 o más comanditarios. Se constituye también por escritura pública. Su duración es de acuerdo al tiempo fijado en la escritura de constitución. Capital está conformado por acciones, títulos, valores de igual valor. La administración de la sociedad en comandita por acciones está en cabeza de la junta directiva. La junta directiva es escogida por la Asamblea General de Accionistas. La responsabilidad también se divide entre los socios gestores y los comanditarios. Para los socios gestores, la responsabilidad es limitada, es solidaria y limitada. Mientras para el socio comanditario es limitada a sus aportes. Pues sí. O no, café solo con queso y galletas. Gracias. La sociedad anónima, su razón social, al nombre hay que agregarle las siglas SA o sociedad anónima. Mínimo deben haber 5 socios, no puede funcionar con menos. Se constituye igualmente por escritura pública. No sé si se vuelve cansón. Tiempo de constitución es el fijado en la escritura. El capital dentro de una sociedad anónima está conformado por acciones. La administración también está en cabeza de una junta directiva. Y también es elegida por la Asamblea General.
Ella no está charlando con cuando ella no con ganas de estar para Colombia y chimbeando. La responsabilidad de una sociedad anónima es limitada al monto de sus aportes. Las causales de disolución van a pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%. Y cuando el más del 95% de las acciones pertenezca a un solo socio. Vamos con la sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificadas dentro de su razón social es el nombre y seguido de las siglas SAS o la expresión completa. En el número de socios se puede constituir con un socio y el número máximo es ilimitado. Un socio e ilimitado. Se constituye por contrato privado, independientemente de los ingresos. La duración no es necesaria especificarla, no es necesario especificarla. También está representado en acciones. La sociedad por acciones simplificada puede estar administrada por los mismos socios o por un tercero. Más cargar. Y la responsabilidad es limitada hasta el monto del aporte. Como causal de disolución, las previstas en el artículo 218 del Código de Comercio. Ese artículo 218 que aplica para todas las sociedades trae causales generales de disolución. El numeral primero dice que por vencimiento del término previsto para su duración. Recuerde que en todas las sociedades hablamos de la duración, excepto en las SAS. La ley no exige que haya que ponerle un término. Entonces, esa es la primera causal de disolución y aplica para todos. En el segundo numeral habla por la imposición de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por extinción de la cosa cuya explotación constituye su objeto. Entonces es la imposibilidad de desarrollar el objeto de la empresa. El numeral tercero, por reducción del número de asociados mínimo requerido. Cada norma, que ya lo vimos, en cada sociedad dijimos cuál es el número mínimo y cuál es el número máximo. En los que hayan topes, si se sobrepasa alguno de ellos, pues es causal de disolución. También se pueden establecer causales de disolución dentro de los contratos de constitución
Entonces se le da validez al contrato que se haga. El numeral quinto habla de la decisión de los asociados. Entonces se puede también disolver la sociedad por decisión de ellos y por las demás que se establezca. También por decisión de autoridad competente que dirija a la disolución de la sociedad. Vamos a ver un poquito de los valores, como para que les quede por lo menos la introducción de los temas que nos faltaban. Cuando hablamos de títulos valores decimos que son los documentos necesarios por medio de los cuales se legitima un derecho. Un derecho. Las características de los títulos valores son 4. La primera es la literalidad. Esa característica hace referencia a que siempre debe constar por escrito. La legitimación es la calidad que debe tener el tenedor del título valor. El tenedor es la persona que tiene el documento en sus manos, a eso llamamos tenedor. O sea, que a pesar de que lo tenga, sí esté legitimado para ejercer el derecho. Entonces, una letra de cambio, yo la puedo tener en mis manos, pero si no está para pagar a mi favor o no me la endosaron, pues yo no estoy legítima para cobrar ese dinero que dice ahí. Por ejemplo, yo me encontré una letra, o no estoy legitimada para ello. Diferente es cuando se la endosan. Endosar es que usted se la firman y dice Juliana López, cédula, teléfono, se la firma por detrás para que usted pueda hacer el cobro. La autonomía hace referencia al principio de circulación, porque los títulos valores tienen una facultad de transmitirse a muchas personas mediante el endoso, ya que a través de esta figura se transfiere un derecho que es totalmente autónomo a otra persona, que se llama tenedor. ¿Cómo se clasifican esos títulos valores? Se pueden clasificar según el derecho incorporado. Se pueden clasificar según su derecho incorporado y según la circulación. Según el derecho incorporado, podremos hablar de títulos cambiarios o títulos personales. Los títulos cambiarios son aquellos que incorporan un derecho de crédito. Y los títulos personales son los que le otorgan a su titular determinada posición en una entidad organizada. Entonces, por ejemplo, si es accionista, le otorga determinada posición al tener mayores acciones que otros. Según la circulación, pueden ser nominativos, se definen como aquellos que designan como titular a una persona determinada. Cuyo titularidad se recoge en el propio título valor. Cuando están a favor de persona determinada, pues es muy difícil ya a través del endoso
porque van a pagarse a favor de ese beneficiario. Los títulos a la orden se expiden a favor de determinada persona y se le agrega la palabra a la orden. Entonces, el endoso. Cuando el tenedor de un título o valor coloca a otra persona en su lugar con efectos plenos e ilimitados, es decir, le transfiere todas las calidades y características para que tenga en su cabeza ese título o valor. Hay varias clases de endoso. Ejemplo, el endoso en procuración. El endoso en procuración es el que se le otorga al abogado para ejercer el cobro jurídico de ese título. Entonces, por ejemplo, la letra de cambio se le coloca por detrás endoso en procuración al abogado fulanito de tal, con cédula y con tarjeta profesional tal. Y ya por decir endoso en procuración, ya el juez sabe que es para cobrar el valor que está contenido en esta letra de cambio. El endoso en garantía conferirá al endosatario todos los derechos que tiene el acreedor y como su palabra lo indica, se da en garantía de algo. Y transfiere todos los derechos también. Transfiere todos los derechos. Vamos a ver el certificado de depósito y bono de prenda. Es un tipo de título o valor. El artículo 757 y siguientes del Código de Comercio habla sobre este tipo de título o valor y dice: los almacenes generales de depósitos podrán expedir como consecuencia del depósito de mercaderías los certificados que estos incorporan, los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas. Entonces, son los que expiden aquellas empresas que se dedican a guardar ese tipo de depósitos. ¿Para qué? Para representar la propiedad de una persona. El bono de prenda incorpora un crédito prendiario sobre las mercaderías. Requisitos para ambos: la mención de ser certificado de prenda o depósito. Segundo, la designación del almacén, el lugar del depósito y la fecha de expedición, para saber en dónde está ubicado. La constancia de haberse constituido como un depósito, las tarifas por concepto de almacenaje, prestaciones, y si se cobra algún seguro por guardar esa mercancía allí. Entonces se debe también el importe del seguro y el nombre del asegurador. Otro título o valor es la carta de porte y conocimiento de embarque. Carta de porte y conocimiento de La carta de aporte y el conocimiento de embarque constituyen dos formas de títulos valores que son totalmente independientes. Tanto como una y como la otra tienen el carácter de títulos representativos de mercancías, pero que son objetos de transporte. La carta de porte adquiere aplicación en el campo terrestre porque hace referencia al transporte terrestre, mientras que el conocimiento de embarque es el transporte marítimo y aéreo. Entonces, podemos decir que la carta de porte es un título legal del contrato de transporte terrestre y es el documento otorgado por las partes para acreditar la existencia, condición de un contrato terrestre de mercancías y garantiza además la entrega de esta al portador destinatario. Mientras que el conocimiento de embarque acredita al portador que ha tomado a su cargo unas mercancías y se compromete también a ¿qué? A entregarlas
con la presentación de dicho documento. Requisitos del conocimiento, de la carta de aporte y conocimiento del parque. Primero, pues debe ser la mención, sea de la carta de aporte si es terrestre o si es conocimiento de embargue, si es marítimo o aéreo. El nombre del domicilio del transportador y de quién lo va a recibir, del remitente. Nombre y domicilio de la persona a la que se expide el portador. Número de orden que corresponda a ese título. María, me hace un favor, me trae el cargador, por en la maleta. Indicación de los fletes, mención de los lugares de salida y de destino y del medio de transporte. Se tiene que decir cuál es el medio de transporte para identificar si el título o valor si fue bien elegido o no. Los bonos. Los bonos son títulos, valores que incorpora una parte de un crédito colectivo, pero que está sujeto a una sociedad de inspección y vigilancia del gobierno. Gracias. Me conecto, por favor. Ya van el toma. Los bonos siempre deben llevar la firma del representante legal o de la sociedad o entidad emisora. Los requisitos como tal del bono es la palabra que diga bono para darles valor nominal dentro de la sociedad, el nombre de la sociedad que lo está emitiendo, el capital, la serie y las garantías que se otorguen sobre el mismo. Entonces es solo un bono el bono es el título o valor que se expide solamente a través de las sociedades. Otro título o valor que es ya de más conocimiento colectivo es el cheque. Hay varios tipos de cheques. Podemos hablar del cheque cruzado, para bono en cuenta, un cheque certificado, un cheque de gerencia, un cheque viajero. Entonces, dependiendo del tipo de cheque, pues nosotros se le dará determinado tratamiento. Requisitos para tipificar la caducidad por falta de presentación en un cheque. Por ejemplo, el cheque no se haya presentado en su fecha dentro de los términos concedidos para su cobro. Allí se vence la obligación. Segundo, que aún habiéndose presentado el librador haya tenido fondos suficientes en el banco. Cuando el cheque se presenta y no hay fondos suficientes para pagarlos, entonces el banco lo certifica y después de esto se lleva el cheque ante un juez civil para poder cobrar. Cuando no hay fondos y la causal es esa, fondos insuficientes, se le cobra el 20% como sanción al que lo giró y no lo pagó. Cheques especiales, entonces tenemos el cheque cruzado, el cheque que el librador cruce con dos líneas paralelas en una esquinita del cheque, trazadas en el adverso. Solo podrá ser cobrado por un banco, no podrá ser borrado el cruzamiento. La única persona puede darle a otro rumbo es el librador, colocándole la debida nota al reverso y estampando su firma. Entonces el cheque cruzado es el que tiene las dos lineecitas en la parte, en la esquinita, y recuerden que solo puede ser cobrado por un banco. El cheque para bono en cuenta, el librador puede prohibir que el cheque sea pagado en efectivo, es decir, que solamente puede depositarse en una cuenta para la persona que va dirigida. No se puede pagar en efectivo. También se debe estipular, dentro del cheque. El cheque certificado es cuando el librador o tenedor de un cheque puede exigir que se certifique la existencia de fondos disponibles para su pago. Porque lo que les contaba ahorita, cuando no hay fondos, entonces genera el pago de una sanción equivalente al 20%. Por lo tanto, se necesita que se certifique dentro del cheque. El cheque de gerencia, pues son los bancos que expiden cheques a cargo de sus propias dependencias.
El cheque viajero son expedidos por el librador a su cargo y serán pagaderos por el establecimiento local o sucursal que tenga el librador en el país o en el extranjero. El beneficiario de un cheque viajero debe firmarlo y recibirlo y nuevamente al negociarlo, es decir, si lo va a entregar dentro del negocio, pues también debe suscribirlo. La factura, que es otro título o valor. La factura constituye un documento con valor probatorio que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por un valor y unos productos que deben relacionarse dentro de esa factura. Debe contener identificación de las partes, clase, cantidad de la mercancía, servicio prestado, número y fecha de la emisión, precio unitario y precio total. Todos los gastos deben abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos, a la operación económica, por ejemplo el IVA, también deben quedar estipulados dentro de la factura. Este tipo de título o valor está contenido en el artículo 772 del Código de Comercio y lo define como la factura cambiaria de compraventa es un título o valor que el vendedor puede librar y entregar o remitir al comprador. No puede librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente. Quiere decir que si no se ha recibido la mercancía, no se puede expedir como tal una factura. Además de los requisitos, bueno, el artículo 774, que es el que estamos estudiando, establece unos requisitos adicionales para la factura. Y es que se mencione que es una factura cambiaria de compraventa, el número de la orden o el número de factura, nombre y domicilio del comprador, denominación y características que identifiquen qué fue lo que se vendió, exactamente qué fue lo que se compró, si está señalado con código se debe estipular el código, es decir, especificar bien qué producto se adquirió. Eso es más o menos como de la factura. Tenemos títulos al portador, que son los que no se expiden a favor de una persona determinada, sino exactamente lo que quiere decir la palabra al que los tenga, al que los porte. Se pagan con su sola entrega. Entonces acá encontramos los títulos de la ley, por ejemplo, la letra de cambio, que es un título o valor al portador. Esa letra de cambio es una orden de pago a una persona determinada. ¿Cuáles son los requisitos de la letra de cambio? Constituye una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Ahí no hay nada más que negociar sino dinero. Debe tener el nombre del girado y el aceptante y su firma, es decir, el que debe el dinero. Si no nada, pues nos ganamos con la letra de cambio. La fecha de vencimiento para su cobro. La letra de cambio a partir de esa fecha de vencimiento tiene 3 años para poder ser cobrada, si no se puede vencer la obligación. Y tiene que decir a órdenes de quién se tiene que pagar, si tiene un beneficiario o si puede ser al portador. El pagaré también constituye un título o valor al portador. La diferencia del pagaré con la letra es que contiene una promesa y la letra contiene una orden. Por eso, pues es su principal diferencia. Los requisitos del pagaré es que la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la orden de persona determinada o también se puede al portador, y la forma de vencimiento. También dentro del pagaré se debe establecer. El pagaré tiene los mismos efectos que la letra de cambio. Bueno, yo creo que ya terminamos lo de los títulos valores. Recuerden, pues ya para conclusión, en el cheque se debe presentar dentro de los 15 días a partir de su fecha, si fuere pagadero en el mismo lugar de su expedición, porque si no también se puede hacer.
¿Qué más les hablo sobre el cheque? Dependiendo de dónde se haya de pagar, depende su duración. Por ejemplo, si es pagadero en un lugar distinto donde se expidió, puede ser incluso en otro país, debe ser presentada dentro de los 3 meses siguientes. La reposición de un cheque, cuando un título o valor se deteriora de tal manera que no puede seguir circulando, cualquier título o valor, o se destruye en parte, pero de tal manera que subsistan los datos necesarios, el tenedor puede exigir jurídicamente que el título se restituya a su costo. Entonces, ese es un proceso que se tramita ante un juez civil para que ese juez civil reconstituya el título o valor que ya está dañadito o está deteriorado. Para que un título se cancele o se anule judicialmente, se debe solamente por las causales de que se haya extraviado, haya sido hurtado o haya una destrucción total del título. Entonces también se debe iniciar el proceso judicial respectivo. La acción de dominio o reivindicación es una acción que tiene el dueño de una cosa corporal. Los bienes en derecho civil se les dicen cosas, por eso de pronto suena raro, pero están clasificados en cosas porque el derecho civil es muy viejito. Incluso está mucho antes que con las constituciones y eso. Primero salió el derecho civil, que es el que regula toda la parte de los contratos, los bienes. Entonces habla de cosas. Entonces dice que es el dueño de la cosa corporal y que si está en posesión de otra persona, entonces para que esa cosa vuelva a su dueño original, pues debe iniciar una acción de reivindicación. Entonces pasa con los títulos valores. Si hay un título o valor, una letra de cambio, un pagaré que se perdió y está en cabeza de otra persona, el dueño puede iniciar una acción, se llama reivindicatoria, para que ese título o valor vuelva a sus manos, porque ese tenedor lo adquirió de manera fraudulenta. Niñas, yo les voy a subir más o menos un resumencito de lo que vimos hoy en la plataforma. De todos modos, ojalá haya quedado guardada para que lo podamos publicar. Si tienen dudas, dejemos el grupo de WhatsApp hasta que podamos hacer el examen final. Dentro de 8 días no hay clases, porque nosotros pues ya terminamos hoy y nos queda faltando solamente el final, que sería un cuestionario, pero no sé cómo hacer esa experiencia, porque si hoy no nos pudimos conectar para una clase, no me imagino para el final. Profe, ¿y si dejamos un trabajo en la plataforma? O sea, como, no un trabajo, pero sí un cuestionario sobre los temas, sobre el tema que vimos hoy, pues para que estemos un poquito más preparados para el parcial. Pues lo que podemos hacer es eso, entregarles un documento. Y sobre ese documento ustedes estudian y ya saben que van a salir las preguntas del examen ahí. Para como no hacer un ejercicio. O sea que el documento que nos vas a subir a plataforma, de ese documento salen las preguntas. Salen las preguntas, eso. Perfecto. Gracias, sí. Ya voy a clase. Recuerden que el documento que les voy a subir solamente habla sobre el derecho comercial, pero es muy importante que tengan en cuenta el documento que estudiamos la clase anterior, que hace referencia al derecho laboral colectivo sobre los sindicatos, que ese temita nos faltó por evaluar. ¿Se acuerdan los dos, estos de este que vi y el de las de pasado? Eso, y el de derecho laboral colectivo, son esos dos. Okay. Yo voy a tratar de subir el examen pues antes, como para que no se colapse eso a la misma hora. Y ya cada estudiante lo va realizando en el transcurso de ese día, como ponerle otro horario diferente. Pues normalmente cuando se hace un parcial en un parcial virtual, normalmente se deja una semana. Porque es que es muy difícil así, porque si no pueden ingresar. Pues, o sea, nosotros hemos hecho parciales virtuales con otros profesores y normalmente se deja una semana, ¿cierto, Yaral? Sí. Yo voy a consultar allá en la U para ver si
si nos apoyan con eso y entonces yo ya les estoy contando por el WhatsApp. ¿Les parece? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes, que descansen. Muchas gracias ahí por la conexión.